¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, un placer inmenso de estar nuevamente a través de este medio con ustedes. Eh, Hoy estaremos desarrollando nuevamente comunicación oral y escrita castellano 1 de la carrera de matemática, ¿verdad? Bueno, espero que se encuentren con ánimo de trabajar, de aprender cada día más. Hay que saber de que para el estudio hay que renunciar. Se renuncia a los amigos, se renuncia a el fútbol, se renuncia a la fiesta, a la farra, porque tenés que estudiar. Y hasta inclusive tenés que ser firme con tus decisiones para seguir adelante. Aquellos que no son firmes en sus decisiones dejan por el camino. Pero yo creo firmemente en cada uno de ustedes de que ustedes son firmes y no dejarán su estudio. Y así sea. Un gusto. Bueno, hoy estaremos hablando sobre verbo. Eh, Se darán cuenta que ahí dice segunda parte. Ya estábamos hablando del verbo desde el punto de vista de la morfología. Hoy estaremos realizando nuevamente los estudios correspondientes sobre la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis estudia la función de cada palabra dentro de la oración. Y también estaremos hablando un poquito de la semántica. Estudian los significados de cada palabra dentro de la oración también. El primero estudia la función y el segundo estudia los significados. Clasificación sintáctica de los verbos. En la unidad anterior ya hemos estudiado varios aspectos sobre los verbos. O sea que este es un tema muy extenso, razón por la cual lo vamos a tratando por partes en cada unidad. En esta estudiaremos la clasificación sintáctica. Sintácticamente la podemos clasificar los verbos según su función de la siguiente manera: verbo copulativo y verbo predicativo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? La mayoría de las veces viene del verbo ser, estar y parecer. Y los predicativos se subdividen nuevamente en verbo transitivo, verbo intransitivo, pronominales e impersonales, que estaremos desarrollando parte por parte. Los verbos copulativos, como ya habíamos mencionado, los principales son ser, estar y parecer. Estos sirven de enlace entre el sujeto con el predicado nominal. Los verbos copulativos son llamados atributos porque llevan un atributo adjetivo. Le acompaña un adjetivo o de repente le acompaña un sustantivo. Sirve solamente de nexo entre el sujeto y el predicado. No tiene otra función. De por sí tiene significado la oración, aunque no se use. Puede estar tácito. Juan enfadado. Ya se subentiende que está enfadado. Juan abogado. Juan cansado. Entonces ya se entiende. En este apartado estaremos hablando sobre los verbos predicativos, así como ya mencionaba al principio. Son los que funcionan como núcleo del predicado verbal y se subdividen en verbo transitivo. Hay que entender que los verbos transitivos llevan verbo o complemento directo o objeto directo. Para ello se utiliza la pregunta ¿qué cosa? Con el verbo y si responde es un verbo transitivo. Ejemplo, Juan come manzana. ¿Qué come? Manzana. Entonces tiene complemento directo.
Y también tenemos dentro de los predicativos el verbo intransitivo. Todos los verbos intransitivos tienen complemento indirecto o circunstanciales. Otro verbo predicativo puede ser también verbo pronominal. Son los verbos que van unidos a un pronombre. Por eso se tiene el nombre pronominal. Ellos pueden ser reflexivo, cuasi reflejo, recíproco. ¿A qué llamamos reflexivo? Son verbos cuya acción se refleja o recae sobre el mismo sujeto que realiza. Yo me lavo la mano, yo me peino, yo me baño. Hace, realiza la acción y lo recibe también. Cuasi reflejo. Eh, Son las acciones del verbo, no recae sobre el mismo y no cumple ninguna función del complemento. Según sus matices, los verbos cuasi reflejos se agrupan en varias clases nuevamente. Verbos que indican cuasi reflejos son irse, retirarse, marcharse, dormirse, hallarse, estarse, reírse, moverse. Siempre se utiliza el pronombre se. Lucio se entristece porque no irá al cine. María se despierta muy tarde. El otro, la otra clasificación del verbo pronominales viene a ser el recíproco. ¿Qué significa recíproco? El uno al otro. Lo hace y lo recibe. Son verbos que tienen como sujeto a dos o más personas, animales o cosas, que ejercen la misma acción sobre los otros, al igual que la reciben de ellos. Los amigos se saludan, el uno al otro, ¿verdad? Nos tuteamos todos. Carlos y María se besan.
verbo impersonales, llamado también verbo unipersonales. Ya como su nombre lo indica, viene a ser unipersonales, significa que solamente se puede conjugar en una persona. Y la mayoría de las veces es en la tercera persona, tanto del singular como del plural. Los verbos impersonales o unipersonales pueden estar modificados por la circunstancia, dice. Entre los verbos unipersonales o impersonales, eh, podemos encontrar verbos referidos a fenómenos de la naturaleza como llover, nevar, helar. ¿Verdad? Ejemplo, llovió sobre la ciudad, alboreaba esa tarde, nieva en las montañas, tronará con la tormenta. También el verbo hacer, siempre que no funcione como auxiliar de otra forma verbal. Hay sala disponible, habrá baile hoy, hubo tormenta, siempre estará en tercera persona. Eso es la característica de los unipersonales o impersonales. Ya habíamos mencionado que el verbo haber, siempre que no funcione como auxiliar de otra forma verbal, en tercera persona del singular, sin sujeto, aunque la acompañe sustantivos plurales. Estos actúan como objeto directo en la oración unimembre. Aquí llamamos oración unimembre para resaltar un poquito, cuando tiene solamente uno de los miembros. ¿Y cuáles son los miembros de la oración? Sujeto y predicado. Significa que no tiene que tener sujeto o no tiene predicado. A eso se le llama oración unimembre. Ejemplo, hubo bastantes entradas para todos. Habrá cambios por allá. Hay noticias tristes. Y esto, el verbo haber, siempre que no funcione como auxiliar de otra forma verbal, también en tercera persona del singular, sin sujeto y seguido de la conjunción que y de otro verbo en infinitivo o verboide. ¿Se acuerdan? Vamos a estar dando también sobre los verboides en otra clase. Hay que dormir para recuperar fuerzas. Habrá que estudiar para aprobar el examen. Hay que comprar ahora para ahorrar. Y así sucesivamente. El verbo estar en tercera persona del singular, acompañado del vocablo referido a fenómenos de la naturaleza. Estamos hablando siempre de oración unipersonal, con la desinencia o, con función de adjetivo predicativo que no está referido a ningún sujeto. Construye oraciones unimembres. Ejemplo, está nublando, estaba lluvioso ayer a la tarde. Entonces, el verbo ser también acompañado de vocablo referido a fenómenos de la naturaleza, en tercera persona del singular y sin sujeto. O sea que siempre unipersonal. Es tarde, fue un día cálido.
Es temprano para empezar la ceremonia. También el verbo hacer acompañado de vocablo referido a fenómeno de la naturaleza. Por eso se le llama unipersonales, en tercera persona, del singular y sin sujeto. Construye oración unimembra. Ejemplo, hace frío, hizo mucho calor, hará meses que no nos vemos, y así sucesivamente. Así llegamos al final de nuestra clase de hoy. Como ya habíamos mencionado, hablamos de los verbos desde el punto de vista sintáctica y semántica, las clasificaciones pertinentes, y como ya habíamos mencionado también que para una comprensión mayor, para que entendamos mejor, los dividimos en tres partes, el verbo. De hecho que no estamos analizando a cabalidad por razones de tiempo, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de verbo, puede llevarnos, si vamos a hacer un estudio exhaustivo de este verbo, de este tema, nos llevaría años. Es tan profundo el verbo, porque la próxima clase estaremos hablando sobre verbo nuevamente, o verboide, verbos no personales. Entonces, agradezco su atención, que nuestro Padre Celestial le llene de su sabiduría, de su gracia, y que tengan la salud suficiente y la voluntad de seguir estudiando. Éxito y bendiciones. Oportunamente nos vemos.